Continuamos con nuestra segunda clase del módulo Teonomía. Vamos a comenzar con el versículo de Deuteronomio 30:16 que dice: Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Recordemos que estamos viendo este tema precioso de la teonomía, que nos habla acerca de la responsabilidad del hombre frente a la ley de Dios. Hace la semana pasada, la clase pasada, vimos el tema de lo que es la teonomía, aprendimos lo que es la teonomía, vimos cómo la Biblia sí nos hace responsables a los hombres delante de la ley de Dios, y definimos lo que es la teonomía. Hoy vamos a avanzar con la segunda clase, que es la revelación de la ley divina. En la tercera estaremos viendo el concepto de gobierno, y en la última hablaremos de la teonomía hoy. Así que vamos a continuar con nuestro tema de la revelación de la ley divina. Y la pregunta que vamos a contestar en esta clase es: ¿cómo revela Dios su ley al hombre, ¿no? ¿Cómo le revela Dios su ley al hombre? Si el hombre no entendiera, no pudiera saber, conocer la ley de Dios, la voluntad de Dios, pues no sería responsable delante de Dios, porque sencillamente no sabe lo que hay que hacer, no sabe lo que Dios demanda. Pero la teonomía se trata de eso, de la responsabilidad del hombre frente a la ley de Dios. Por lo tanto, uno de los temas a establecer, a dejar claro, es cómo Dios revela la ley divina al hombre. ¿Todos los hombres tenemos revelación de la ley de Dios? ¿O hay hombres que no tienen revelación de la ley de Dios y que por eso tienen excusa? Vamos a ver todas estas cosas en esta clase. La Biblia nos enseña que Dios desde antes de fundar el mundo planeó todas las cosas. Una de esas cosas que planeó antes de fundar el mundo fue la revelación de su voluntad. Dios soberanamente decidió revelarse al hombre a través de Cristo. Este propósito comienza con la creación. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, con nuestros sentidos capaces de percibir las cosas, de ver las cosas, de olerlas, de sentirlas. Nos hizo seres conscientes, inteligentes, capaces de razonar, de pensar, de adquirir sabiduría. Dios creó todas las cosas con el propósito de glorificar su nombre, manifestar su reino y hacer su voluntad, es decir, de ejecutar su plan. Dios tenía un plan y el propósito era ejecutarlo para su gloria. Y para ello Dios crea al hombre, ¿no? Él le da una autoridad, le pone en un territorio, le da una orden, le da órdenes específicas para que multiplique su imagen sobre la tierra y le manifiesta su voluntad, su ley. Eso es lo que vemos desde el principio. El hombre pecó, pero el propósito nunca cambió, ¿no? Si recordamos, Adán y Eva pecaron, pero el propósito de Dios nunca cambió para con la creación, para con el hombre. Más adelante Dios escoge a un hombre para levantar una nación santa que glorifique su nombre, y ese es Abraham. Abraham es de donde sale el pueblo de Israel, ¿no? De sus lomos, de su descendencia. Y a esa nación de Israel también le da un territorio, lo mismo que en el comienzo con Adán. Dios le da un territorio, le manifiesta su ley, le da un templo y le revela lo que él quiere, su voluntad. Nosotros conocemos el desenlace también de la historia de Israel, su pecado, el castigo que recibió por causa de su pecado. Pero aunque Israel pecó, el propósito de Dios no cambió. Él sigue siendo el mismo propósito. Recordemos que Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. El propósito de Dios sigue firme. Dios, desde antes de fundar el mundo, escogió de entre los hombres a un pueblo para sí, para la gloria de su nombre, para establecer su reino y para hacer su voluntad.
Esa es la iglesia. Y para ello Dios llama a su pueblo, les da autoridad, les promete un territorio también, les da una gran comisión para que se multiplique la imagen de Dios en la tierra y les manifiesta su ley, su voluntad, y ese pueblo es la iglesia, ¿no? Entonces miren cómo siempre ha sido igual. Con Adán fue así, fue también en el Éxodo con el pueblo de Israel, y ha sido así siempre. Hoy en día con la iglesia es lo mismo. Miren, por ejemplo, este texto de Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí está otra vez Dios con su pueblo, dándoles una orden, un mandato de multiplicar su imagen en la tierra a través ya no solamente de tener hijos, sino de hacer discípulos, y la orden de que les enseñen todas las cosas, la ley de Dios, la voluntad de Dios. Otra vez, siempre eso está allí, siempre está presente la voluntad de Dios, siempre está presente la ley. Notemos que esa es una realidad. Dios revela su ley, su voluntad al pueblo, al hombre, y espera que la guarde, quiere que la guarde, desea que la guarde. Y notemos que el ser cristiano, que el cristianismo no significa solamente ser librado del castigo eterno. Es mucho más que eso. Es ser librado de una vida de rebelión contra Dios y empezar una vida que santifica el nombre de Dios, que busca su reino, que vive para hacer su voluntad, para hacer las cosas que Él nos ha mandado en su ley, como dice Mateo 28. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado. Así que la ley de Dios es la que define la verdadera moral para el hombre, es decir, el bien y el mal. Esa es la realidad. La ley de Dios, que es el creador, es la que define la moral para el hombre. Es la que define lo que es bueno y lo que es malo para el hombre. No es la sociedad, no es lo que le parece a las personas, no es ni siquiera el sentido común. Es lo que Dios ha establecido. Así que el moralismo moderno es un intento del hombre de redefinir la moralidad, que consiste en hacer lo bueno según el criterio pecaminoso del hombre y sacando obviamente a Dios del asunto. Hoy en día tenemos mucho moralismo y muchos sistemas morales que son totalmente contrarios a la moral divina, ¿no? Hoy en día para muchos es bueno lo que para Dios es malo, y eso es totalmente contrario a lo que debería ser la moral para el hombre. Así que el moralismo moderno es un intento del hombre de redefinir la moralidad, sacando al Señor, al Dios, al Creador de la ecuación, ¿no? Y eso en realidad no es moral. La moral que se escucha por ahí, la moral que es definida por el hombre y no por Dios, no es moral realmente. Es todo lo contrario. La auténtica moral para el hombre es la moral divina, la moral que procede del Creador de todas las cosas. Él es quien verdaderamente define lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, para dar un mejor entendimiento del tema de la revelación de la ley divina, que es lo que nos interesa hoy, quisiera mirar 3 maneras en que Dios ha decidido revelarse a sí mismo al hombre y revelar su ley. 3 maneras en que Dios ha decidido revelarse a sí mismo al hombre y también su ley, su voluntad, lo que Él quiere para nosotros. Entonces vamos a ver esas 3 maneras. La primera que vamos a ver hoy es la revelación natural. La revelación natural es el conocimiento que se puede adquirir sobre Dios a través de la observación y el estudio de sus obras de creación. Es lo que los hombres podemos aprender de Dios simplemente mirando a nuestro alrededor, a reflexionar sobre la majestuosidad de la naturaleza, por ejemplo, o la grandeza del cielo, o la distancia de las estrellas, lo inmenso del universo, ¿no? Al mirar el orden de las cosas, porque las cosas tienen un orden maravilloso, o la simetría, o el arte que hay en cada cosa, en una flor, en un pajarito, en una mariposa, todo eso
es lo que llamamos revelación natural. La misma creación nos habla de Dios, nos habla del Creador, ¿cierto? Nos habla de aquel que hizo todas las cosas. Y hay muchos textos que podríamos ver en las Escrituras con respecto a la revelación natural, pero hay uno que es muy hermoso y es el del Salmo 19.1. Salmo 19, vamos a leerlo del 1 hasta el 6, dice la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. En este salmo, la naturaleza es personificada. Si nos damos cuenta, es una clara personificación de la naturaleza, con el propósito de enseñar que ella tiene la capacidad de declarar la gloria de Dios, que ella tiene un mensaje que dar, ¿no? Y ese mensaje tiene que ver con la gloria de Dios. Lo interesante es que este salmo nos muestra que la naturaleza no habla acerca de sí misma, sino de su creador, ¿no? Es interesante porque muchas veces la ciencia busca lo que la naturaleza habla de sí misma. Pero el Salmo nos dice que la naturaleza tiene un mensaje no acerca de sí misma, sino acerca de Dios, el Creador. Como dice Pablo en Romanos, la creación es un claro testimonio acerca de Dios, de quién es Dios, de la existencia de Dios, de quién es Dios como soberano, Señor, grande, majestuoso, maravilloso. Y esto deja obviamente sin excusas a los hombres. Romanos 1:20 dice: Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese es lo que dice Romanos 1:20. Es muy parecido a lo que veíamos en el Salmo 19:1, hablándonos de la elocuencia de la creación. La creación tiene un mensaje, habla, y como dice el salmista y como dice Pablo en Romanos, nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de su grandeza. Y es interesante las palabras que usa el salmista allá en el Salmo 19, porque dice que no hay lenguaje ni palabras, pero es un mensaje claro que nos habla acerca del Creador, que sale por toda la tierra y llega hasta el extremo del mundo. Y eso es maravilloso. No hay hombre en esta tierra que no haya visto la gracia de Dios a través de la creación. Aún las personas que no pueden ver, cuando hablamos de ver la maravilla de Dios en la creación, no estamos hablando solamente del sentido de la vista. También con el oído podemos escuchar lo que es la creación, lo que es el sonido de las aves, por ejemplo, lo que son los truenos. Todas las cosas en esta tierra nos hablan acerca del gran Dios, del gran Creador, y eso deja al hombre completamente sin excusa. Ahora, aunque la revelación natural no es suficiente para dar el conocimiento que necesitamos acerca de Dios y de su voluntad, con respecto a la salvación, de ella sí podemos rescatar o adquirir sabiduría divina, ¿no? Hay personas que piensan que lo único que podemos rescatar del mensaje de la creación es que hay un Dios y que ese Dios es grande y algunos de los atributos de Dios. Pero también la creación nos habla de la voluntad de Dios de alguna manera. ¿Cómo podemos ver nosotros la voluntad de Dios en la creación?
pues hay muchos ejemplos en la Biblia, pero yo quisiera dar uno. Lo podemos ver, por ejemplo, en las Escrituras, cuando Dios pone como ejemplo a seguir la creación, ¿no? Los animales, como ejemplo a seguir acerca de su voluntad. ¿Dónde vemos esto? Por ejemplo, en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Entonces Dios crea las cosas, los animales, las plantas con sabiduría. Y Dios le da a estos animales, les da un instinto para hacer las cosas de determinada manera. Viendo la creación podemos adquirir sabiduría. Recordemos que el que escribe los proverbios es Salomón. Y Salomón era un observador, ¿no? Salomón era alguien que observaba, aprendía de las naturalezas. En el libro de Eclesiastés podemos ver cómo él se dedicó a adquirir sabiduría de las cosas, ¿no? Y en Proverbios nos muestra cómo a través de la creación de los animales, de cómo Dios hizo a los animales, podemos aprender también sabiduría. Entonces, miren cómo también hay sabiduría en la creación y podemos captar algo de la voluntad de Dios. Dios quiere que, por ejemplo, en estos versículos, Dios quiere que el hombre sea diligente, como la hormiga que trabaja, que no es perezosa, que no tiene capitán, pero prácticamente no necesita, porque trabaja sin que le estén mandando, sin que le estén diciendo. Y eso es muy interesante, cómo nosotros podemos ser sabios, como dice el proverbista aquí, viendo la naturaleza, ¿no? Entonces podemos entender parte de la voluntad de Dios, parte de lo que Dios quiere, mirando la naturaleza y reflexionando en la sabiduría que hay en ella, ¿no? La sabiduría que Dios puso en ella. Entonces, esa es una manera en que Dios se revela, y en parte, una manera en que Dios revela su voluntad. Vamos a pasar a la siguiente manera en que Dios revela su ley, su voluntad al hombre. La segunda manera es la conciencia. Y la palabra conciencia quiere decir eso, que la persona tiene ciencia o conocimiento, ¿no? Eso quiere decir con conocimiento o conciencia. Y quiere decir que el hombre tiene conocimiento del bien y del mal. Miren que es un concepto muy interesante. El hombre tiene conocimiento del bien y del mal, sin que le hayan enseñado. Y el hombre, en su pecado, se ha esforzado en crear muchas teorías acerca de la conciencia para sacar a Dios otra vez del medio. Y ha inventado una cantidad de teorías, como la que dice que la conciencia es solamente una influencia cultural, ¿no? Como un conjunto de creencias, ideas, actitudes morales que se han compartido de generación en generación y que llevan al hombre, pues, a creer en esto, ¿no? Y que esa cultura que ha influenciado al hombre se ha transmitido tanto que opera como una fuerza unificadora dentro de la sociedad que le limita para hacer muchas cosas que, pudiendo hacer, no hace, porque supuestamente la conciencia lo detiene, y esa conciencia prácticamente la ven como algo que impuso la sociedad, que impusieron las personas de autoridad, y que no tiene nada que ver con Dios. Entonces miren cómo hoy en día se formulan diversas teorías, como tratando de decir que la conciencia no obliga al hombre, ¿no? Que podemos desconocer la conciencia y no pasa nada, porque al fin y al cabo eso es un invento de ciertas personas, de ciertas culturas. Pero en realidad nosotros sabemos por las Escrituras que cuando Dios creó al hombre lo hizo con una conciencia que no es otra cosa que la ley de Dios escrita en su corazón. Así lo dice la Biblia. Es la ley de Dios escrita en su corazón. Dios en la creación le dio la ley suya, su propia ley, al hombre, y la puso en su corazón. Y nosotros vemos que a través de la historia ha sido así con el hombre. Hay muchas culturas que no han tenido precisamente la ley de Dios. Pero si ustedes miran el sistema de leyes, primero que todo, ellos fabrican leyes, ¿no? Para crear sociedades. Hacen leyes, y esas leyes tienen algo en común, que son las mismas prácticamente. Las leyes básicas de los pueblos son las mismas. En todos los pueblos
opera así. En todas las culturas, por ejemplo, asesinar está mal. En todas las culturas, robar está mal. Y todas estas leyes que de una u otra manera las diferentes culturas sobre la tierra han puesto como sus normas de vida, pues son muy parecidas, muy semejantes, porque la misma ley que está en un extremo del mundo está en el otro extremo, en el corazón de los hombres. Entonces, esa parte nos muestra, es una evidencia física externa de cómo la conciencia es la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres. Y esto quiere decir que el hombre tiene cierta capacidad natural de entender lo que está bien y lo que está mal, de juzgar sus propias acciones según esos parámetros, esos estándares morales que Dios ha implantado en su corazón. Y esto le hace responsable delante de Dios. Todos desde que somos niños sabemos cuando estamos haciendo mal. El niño cuando está haciendo mal y es descubierto por su padre lo niega precisamente porque sabe que lo que hizo está mal y que merece un castigo. Y esa es la realidad. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16 dice la palabra del Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Vemos claramente que la ley de Dios está escrita en el corazón del hombre y es lo que nosotros llamamos conciencia, que podemos entender cuando estamos deseando algo malo o haciendo algo malo, o también cuando estamos haciendo algo correcto. La conciencia funciona como una brújula moral, ¿no? Una brújula moral que nos guía hacia la verdad y la justicia. Ella apunta hacia allá, como la brújula apunta al norte, pues también la brújula moral de la conciencia apunta hacia lo que es justo y verdadero. Primera de Pedro 3, el versículo 14 al 16 dice la palabra del Señor. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, miren otra vez el norte de la conciencia de la justicia, ¿no? Dice, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Le está hablando el apóstol Pedro a la iglesia, les dice que si alguna cosa padecen por la justicia, pues son bienaventurados. Dice que no les teman a estas personas que les persiguen. Dice en el 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo cristiano debería estar preparado para presentar defensa de lo que cree. Pero miren el versículo 16, ¿cómo debería hacerlo el creyente? Dice, teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia quiere decir que su vida se alinea a la conciencia que está en todos los hombres, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que os calumnian, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si queremos que las personas a las que les predicamos el Evangelio nos presten atención, pues tenemos que también tener una limpia conciencia. Y esa conciencia no está hablando de la propia nada más, sino también de la conciencia hacia los demás, hacia los que están escuchando el mensaje. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros, porque siempre el enemigo va a querer murmurar de nosotros, como malhechores, dice, sean avergonzados los que os calumnian, los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Todas esas palabras mentirosas que los enemigos lanzan contra nosotros, todas ellas deben ser falsas, ¿no? No deben ser reales, que no nos estén acusando de algo que sí hicimos, sino que nos acusen de algo que no hicimos. Que ellos tengan que reconocer que nuestra vida delante de Dios y de los hombres se vive con una limpia conciencia, lo que está diciendo Pedro. Y eso es muy importante.
y nos muestra que la conciencia funciona como esa brújula moral que apunta a la justicia y a la verdad. Ahora, nuestra conciencia puede acusarnos cuando estemos haciendo lo incorrecto, o también defendernos cuando estemos haciendo lo correcto, porque a veces nos acusan de estar haciendo lo malo, pero cuando la conciencia nos habla allí en nuestro corazón, nos hace estar tranquilos, porque sabemos que lo que estamos haciendo está bien, a pesar de que a los demás no les guste, como lo que está diciendo Pedro, ¿no? Pero cuando estamos haciendo lo malo, ella también nos habla en cierto sentido, nos hace sentir mal, nos hace sentir que estamos haciendo cosas que no debemos, y ese es su trabajo. Nuestra conciencia está hecha para eso, Dios la puso para eso, para que podamos nosotros discernir y entender lo que estamos haciendo. Dice Juan capítulo 8, versículos 4 al 8. Vamos a leer hasta el 9. Dice: le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Recordemos que este pasaje nos habla precisamente de la mujer adúltera, ¿no? Y el 5 dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Miren lo que está sucediendo allí. Traen una mujer que fue hallada en el acto del adulterio, y estos hombres traen la mujer, que es la pecadora, ¿cierto? Y traen el texto de Moisés que dice que hay que apedrearla, ¿no? Y le preguntan a Jesús qué hay que hacer. Y más, dice el 6, más esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y miren lo que dice aquí, porque ellos venían con esta pregunta y con esta mujer encontrada en adulterio para tentar a Jesús. Era una trampa para Jesús. Ellos querían que Jesús dijera no la apedree, y ellos poder decir Jesús está enseñando contra la ley. Sin embargo, dice que él siguió inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con un dedo, y dice el 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Él apeló a la conciencia de estas personas. Y él no dice, la ley no dice que hay que apedrearla, porque la ley sí dice que había que apedrearla, pero él lo que apela es a la conciencia para hacerles ver que ninguno tenía la autoridad moral para apedrear a esta mujer, porque ellos también eran pecadores, es lo que está diciendo el texto, ¿no? No que estuviese mal la ley, sino que el hombre está tan mal que no tiene autoridad para aplicar esa corrección, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Él dijo que el que estuviese libre de pecados fuera el primero en arrojar la piedra, pero ninguno pudo. Nosotros seguimos leyendo allí en el versículo 7, el 8, dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. No se sabe qué estaba escribiendo, sin embargo, algunos dicen que estaba siguiendo los mandamientos, pero pues obviamente es una inferencia que uno podría hacer, pero no sabemos, ¿no? Él siguió escribiendo, dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces miren cómo Jesús no tuvo que decirle a nadie lo que había hecho mal. Él solamente dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y el asunto es que ellos mismos no pudieron lanzar esa piedra porque la conciencia los acusaba. Ahí vemos el poder de la conciencia, ¿no? Hay personas que quieren callar sus conciencias, evadir su conciencia, pero la realidad es que la conciencia está ahí hablando constantemente, diciendo, y eso nos debe quedar claro, la conciencia habla. Miren cómo aquí en ese texto hizo que estas personas que venían con un propósito definido, que era apedrear a esta mujer, terminaran soltando esa piedra y dejándola tranquila. Ahora, la Biblia no solo define o da información acerca de la conciencia, sino que también nos muestra muchos ejemplos acerca de la conciencia. Nosotros podemos ver muchos ejemplos en la Biblia y no nos alcanzaría el tiempo para citar
todos los ejemplos que encontramos en la Biblia acerca de cómo la conciencia funciona, cómo opera, de la validez de la conciencia como la reveladora de la voluntad de Dios que hace responsable al hombre. Tenemos muchos ejemplos, pero vamos a ver unos que hay en el libro de Génesis. En el libro de Génesis hay muchos ejemplos de estos porque recordemos que hasta ahí no había sido escrita la ley para el pueblo de Israel como sucedió en Éxodo, ¿no? Entonces prácticamente no había una ley escrita que consultar. Sin embargo, en Génesis vemos que aunque no había ley escrita, los primeros siglos del hombre eran muy parecidos a los demás porque de todas maneras el hombre era responsable, aunque no había esa ley escrita. Sí, el hombre era responsable ante la ley de Dios, ante la voluntad de Dios, ante su Señor que es el Dios, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 9, que dice: Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y este texto es muy interesante porque recordemos que es el pasaje que nos habla de cuando Caín mató a Abel. Caín mata a Abel y lo primero que hace es negar que él fue y quien lo haya hecho. Él fue confrontado por Dios. Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él no puede decir, yo lo maté porque me caía mal o algo así. No, él no dice eso. ¿Por qué no dice eso? Porque él tenía una conciencia. Él sabía que lo que había hecho estaba mal. Lo mismo pasa con los niños cuando el papá les confronta acerca de algún daño que hicieron. Ellos saben que lo que están haciendo está mal y sencillamente no dicen yo lo hice. No lo dicen porque tienen temor, porque saben que hay una consecuencia, porque saben que hicieron mal y que eso implica una consecuencia. Y es lo que pasa aquí con Caín. Caín no dice, sí, yo lo maté porque tuve un problema con él y lo maté. No, él sabe que lo que hizo está mal, aunque no tenía una ley escrita, como más adelante se escribió por Moisés. Pero aún así él sabía y él entendía que lo que estaba haciendo estaba mal y por eso él responde con una evasiva, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Sí? Él prácticamente está diciendo, no sé dónde está. Y lo que vemos es que él sí sabía dónde estaba, pero simplemente su conciencia le estaba acusando, le estaba haciendo entender que iba a haber un castigo y lo que hace primeramente es rechazar esa confrontación, tratar de evadir esa culpa que estaba sintiendo y ante el juez quedar como si él no hubiera hecho nada, ¿no? Sin embargo, pues nosotros sabemos el desenlace. Dios le confronta porque él sí sabe, él es omnisciente, él sabe lo que pasó. Otro caso que vemos también en Génesis, cuando todavía no había ley escrita, está en Génesis 39, versículos 7 al 9, donde la Biblia nos habla acerca de José, cuando es tentado por la mujer de Potifar para tener relaciones sexuales con ella. Dice en Génesis 39, 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Claramente vemos que José estaba en una tierra donde no habían testigos entre su familia. Él estaba en una tierra extraña. No tenía de pronto las autoridades de su tierra cerca. Su papá no estaba cerca. Sus hermanos no estaban cerca. Y de alguna manera cuando estamos alejados, como que la tentación es más grande porque no hay testigos, ¿no?
Lo que él iba a hacer, lo iba a hacer en una tierra donde su familia no iba a saberlo nunca. Sin embargo, José habla como aquel que está delante de Dios, ¿no? José sabe que lo que le está proponiendo esta mujer es malo, es atenta contra la ley de Dios, contra lo que Dios ha mandado, contra lo que Dios quiere, contra esa ley que Dios había puesto en su corazón. De tal manera que él dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y a mí me gusta porque él habla de dos cosas aquí, ¿no? Habla de que él no pecaría contra su prójimo. Eso es conciencia. Conciencia de que nosotros debemos amar al prójimo. Pero también dice, yo no pecaría contra Dios. Y eso es maravilloso porque en esas dos cosas se resume la ley, ¿no? En el amor a Dios con todo nuestro ser, pero también el amor a nuestro prójimo. Allí está hablando él acerca de la ley, aunque no estaba escrita todavía. Lo que vemos es la conciencia actuando en el corazón de José. Y como estos, tenemos muchos más ejemplos que podríamos poner, pero obviamente no vamos a darlos. Lo que podemos resumir de este segundo punto es que Dios revela su voluntad al hombre por la conciencia, por esa conciencia con que Él soberanamente lo creó, y por esa conciencia Dios hace responsable al hombre delante de su trono. Veamos la última forma en que Dios se revela al hombre, y es la revelación especial. Dios se revela de manera especial por su palabra al hombre. Entonces, como la revelación natural no es suficiente, dijimos cuando vimos acerca de la revelación natural, Dios en su soberana voluntad decidió revelarse al hombre de manera especial por su palabra. La revelación especial no es suficiente. La conciencia nos habla acerca de nuestra culpabilidad, pero Dios tiene un mensaje más completo todavía para el hombre acerca de la ley, y por eso Él da una revelación especial. Dios se revela de manera especial por su palabra. Entonces podemos ver en el desarrollo de la historia de redención, podemos ver cómo Dios se revela por su palabra de manera especial. El Salmo 19, el que empezamos leyendo en el primer punto, que hablaba acerca de la revelación natural, del versículo 7 en adelante, empieza a hablarnos de la revelación especial. Miren lo que dice el versículo 7 hasta el 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Miren, porque este pequeño salmo nos habla de la ley de Dios y nos da sus atributos, ¿no? Dice que esa ley es perfecta y él usa varios nombres para la ley. Luego le llama el testimonio y dice que es fiel, el testimonio de Dios, y es fiel. Luego le llama los mandamientos de Jehová y dice que son rectos. Luego le llama el precepto de Jehová y dice que es puro. Luego le llama el temor de Dios, dice que es limpio. Luego dice los juicios de Jehová y dice que son verdaderos. Y da algunas características también de lo que son para nosotros esas leyes, ¿no? Dicen que para nosotros la ley convierte el alma, nos hace sabios, alegran el corazón, alumbran los ojos, permanecen para siempre, son justos, y dice que son deseables, más que el oro, más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Entonces, miren esa exposición acerca de la ley tan maravillosa, y es esa ley preciosa la que Dios nos ha dado, es esa revelación especial que la que el Señor nos ha dado, que nos revela su voluntad. En la Escritura se nos revela la voluntad de Dios a través de leyes, a través de principios y dogmas, y vemos desde Génesis, cuando Dios creó a Adán, que reveló a él su palabra, su voluntad.
de Génesis no encontramos unas leyes detalladas como las encontramos en Éxodo, pero sí vemos que Dios sí mandó desde el principio. Miren, por ejemplo, en Génesis, capítulo 1, versículo 28, Dios manda al hombre, la primera orden que le da, miren lo que dice el texto, dice, los bendijo Dios y les dijo, aquí está su revelación especial, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Aquí vemos este mandato que es conocido en teología como el mandato cultural, y es la orden que Dios le da al hombre. Ahí hay una revelación especial de Dios. Luego vemos más adelante en Génesis 2, 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Otra vez su ley, otra vez las consecuencias o la recompensa, ¿no? La recompensa de obedecer, la consecuencia de invalidar, de violentar esa ley. Y es como Dios se revela al hombre. Dios da el mandamiento y da también esas recompensas o castigos, ¿no? Más adelante en el libro de Éxodo vemos que también Dios, cuando ha escogido al pueblo de Israel, en el monte Sinaí les da los mandamientos. Y tenemos Éxodo 21, que dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la ley y nosotros sabemos que si la seguimos leyendo vamos a encontrar todos los mandamientos. Aquí apenas estamos leyendo el primero, ¿cierto? Y el segundo. El primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es no hacerse imagen, no inclinarse a ellas, no adorar imágenes. Entonces, miren a Dios otra vez escogiendo un pueblo, dándole un territorio, pero también dándole su ley, ¿no? Ahora, la ley no se limitó a estos 10 mandamientos, ¿no? Algunos piensan que la ley son los 10 mandamientos. No se limitó a estos. Los 5 primeros libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia son llamados los libros de la ley. Son libros de la ley dados a Moisés cuando se iba a constituir Israel como nación. Y el libro de Deuteronomio, encontramos en él muchas leyes. Hay leyes para todos los aspectos de la vida. Yo quisiera tomar algunos de los temas que trabaja el libro de Deuteronomio para mostrarles cómo la ley abarca muchos temas, abarca todo lo que es la vida del hombre. Por ejemplo, en Deuteronomio, el capítulo 14 habla de los animales limpios e inmundos. Es lo que Dios habla a su pueblo acerca de los animales que podían o no podían comer, los que podían o no usar en la ceremonia. Y aquí vemos dos cosas. Una, el interés de Dios por guardar la salud de su pueblo, ¿no? Porque había algo de esto en todas esas leyes, pero también leyes ceremoniales, porque también tenían que ver con la ceremonia. Pero también habla de la ley del diezmo, que recordemos que la ley del diezmo abarca un impuesto para el templo, prácticamente, y es lo que el interés de Dios, porque se preserve la adoración genuina, verdadera a su nombre, ¿no? Y el capítulo 15 ya nos habla del año de remisión, de la ley de préstamos a los pobres,
de las leyes sobre los esclavos, de la consagración de los primogénitos machos. Entonces miren cómo aquí vemos temas de dinero, de finanzas, ¿cierto? Pero también vemos el tema del perdón, de la remisión, de la misericordia hacia el pobre, leyes acerca de los empleados, en ese tiempo esclavos eran, ¿cierto? Pero miren cómo hay también estas leyes acerca de los empleados. Y todas estas leyes tienen el sentido de honrar a Dios, pero también de hacer bien al hombre. Y el capítulo 16 habla de las fiestas anuales, que vienen a ser las fiestas para la gloria de Dios, fiestas que van a honrar el nombre de Dios. También en ese mismo capítulo 16 vemos la administración de la justicia, cómo se debía administrar la justicia. Dios legisló acerca de esto. Capítulo 17 dice acerca de las instrucciones acerca de un rey. Entonces la ley también tenía leyes para los reyes, de cómo debían gobernar, de qué debían hacer. Eso era parte del libro de Deuteronomio. También el capítulo 18 habla de porciones para los levitas, de las amonestaciones contra las costumbres paganas, y él condena muchas de las costumbres paganas que ya algunos de su pueblo habían adoptado, y él en la ley, cuando está dando la ley, condena esas prácticas que son contrarias a su voluntad. Entonces miren cómo la ley no es simplemente los 10 mandamientos, la ley nos habla de un conjunto de normas, de mandamientos, de principios que Dios da en su palabra, y abarcan toda la vida del hombre. Prácticamente toda la vida del hombre debe estar bajo sujeción a los mandatos, a la ley y a la voluntad de Dios. De ahí la importancia de que cada creyente pues tenga conocimiento de lo que dice la Escritura. Ahora, si vemos toda la revelación bíblica, nos daremos cuenta que los demás libros de la Biblia también se basan en la ley. Todos los acontecimientos que se relatan en la Biblia se juzgan conforme a los principios de la ley. Entonces miren cómo la ley es un tema central. Por ejemplo, miren, hablando de los profetas, ¿qué eran lo que profetizaban? Recordemos que cada vez que Israel violentaba la ley de Dios, Israel o Judá, y se apartaba del Dios viviente, venía el profeta y les predicaba, les amonestaba, les llamaba a volver a Dios, a su ley. Por ejemplo, Isaías 1, 16 al 18 dice: lavaos y limpiaos, está hablando del pueblo de Israel. Dice: limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, pedid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, los profetas también hablaron de esto. Y si vamos al Nuevo Testamento, Jesús viene y él dice: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y él la pone aún un poco más difícil, en el sentido de que él no habla simplemente de lo que dice el texto, sino de todo lo que significa. Entonces él dice, lo vimos la clase pasada, él dice que ya no solamente no matarás, sino que ese mandamiento de no matar viene a significar que todo aquello que nosotros hacemos, sentimos o dejamos albergar en nuestro corazón contra nuestro prójimo, que nos podría llevar a un asesinato, pues también es pecado como matar. Entonces el sentir odio, resentimiento, eso ya es un pecado como el de matar. Y allí vemos que Jesús nunca invalida la ley. Hay personas que piensan que la ley era para el Antiguo Testamento, pero la ley de Dios vive y permanece para siempre. La ley de Dios es eterna. No la podemos nosotros cambiar. Dios no va a cambiar su ley, no la va a detener, no la va a cambiar porque los tiempos o las circunstancias han cambiado. Dios sigue siendo el mismo y su ley sigue siendo igual, la misma. Y la ley, aunque es un tema central en toda la Escritura, a manera de aclaración yo quiero decir que no es el tema de las Escrituras. ¿En qué sentido? Sí es un tema central y sí tiene que ver con el tema central, con el tema, el mayor tema de la Biblia, que es la redención.
Pero el enfoque de toda la escritura no es simplemente la ley, es la redención, ¿no? Claro, el tema de la ley es muy importante porque sin ley no habría redención, ¿no? Pero el tema de la escritura es la redención. La Biblia es la historia de redención. Y en ese sentido, la ley que hace entonces en medio de este tema, la ley denuncia el pecado del hombre y anuncia el evangelio. Y es interesante porque ese es el propósito de la ley. Romanos 3, 19 y 20. El apóstol Pablo nos aclaró mucho acerca de la ley. Y en Romanos 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Recordemos que todos somos pecadores. Y ante la ley santa, pues todos quedamos bajo el juicio de Dios. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y aquí hablan de nuestra incapacidad como hombres pecadores, ¿no? No somos incapaces por creación, sino por pecado, porque desde la caída somos incapaces. Y entonces Pablo dice que toda la ley nos viene a poner bajo el juicio de Dios, ¿no? La ley nos dice, usted está perdido, usted tiene una deuda impagable delante de Dios, su camino ha sido pervertido y la paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos deja la ley, ese es el mensaje de la ley, y nos deja en un punto en que nos lleva a Cristo, y eso es maravilloso, porque ese es el objetivo de la ley, ¿no? Más adelante, el mismo apóstol Pablo, en Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, y está hablando como ese ayo es de la niñera, ¿no? De la profesora, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces la ley viene a ser esa profesora que nos lleva a Cristo, esa maestra, esa niñera que nos lleva a Cristo. Y es lo que está diciendo el texto, ¿no? Ese es el objetivo de la ley en realidad, ¿no? Y hay algo curioso, es que siempre que Dios revela de manera especial su voluntad al hombre bajo la ley, siempre está la esperanza del evangelio. Por ejemplo, si volvemos a Génesis, a la historia de Adán y Eva, cuando ellos violan la ley, el Señor da lo que nosotros conocemos como el protoevangelio, que es donde le dice a la serpiente que ella iba a ser pisada en su cabeza por una simiente de Eva. Esa simiente es Cristo. Entonces, siempre que se dio la ley, también se dio la esperanza de salvación. Cuando nosotros vamos al Éxodo y vemos las leyes de Dios, Dios dice que no debemos matar, dice que no debemos adulterar, todas estas cosas que Él dice, pero también Él da unas leyes de sacrificios donde Él da la esperanza de la justificación por medio de la obra o del sacrificio de un cordero. Ustedes recordarán, entonces en la ley, siempre que Dios manifiesta su ley, dentro de esa ley incluye la justicia de Dios por la fe, la justicia sustitutiva de Dios, esa justicia en Cristo. Y ese en sí termina siendo el mensaje de la ley, cuando nos pone contra la pared y nos dice que nosotros no podemos salvarnos, nos lleva inmediatamente a Cristo. Así que la ley nos lleva al evangelio, y el evangelio no es otra cosa que el cumplimiento de la ley de Dios, la satisfacción de la justicia de Dios en Cristo, que es nuestro Redentor. Así que esa es en sí la ley. Entonces hemos visto cómo Dios sí revela al hombre su voluntad. Hemos visto que esa revelación de Dios al hombre, ya sea de manera natural, por la conciencia o de manera especial, hace al hombre un ser responsable que no tiene excusas delante de Dios. Y eso es lo que fundamenta el tema de la teonomía, ¿no? Nosotros somos responsables porque Dios ha decidido revelarse. Todos los hombres tenemos cierta luz acerca de Dios, de su existencia, de Él como el Señor, de su ley. Y eso es lo que nos permite afirmar que el hombre es responsable delante de Dios. Así que eso es todo por esta clase. Si Dios nos permite, seguiremos en la siguiente clase avanzando con este precioso tema. Bendiciones.